Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat 86 en la ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. En este mes de diciembre estamos dedicados a hablar de la figura de Jesucristo, el Salvador, de Jesucristo, el Hijo de Dios, de Jesucristo, la verdadera Navidad, de Jesucristo, la historia. Entonces, todos los programas de Mundo Cristiano están dedicados durante este mes de diciembre, que ya casi está finalizando, a hablar de la figura de Jesucristo. Ya para el mes de enero vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, pero en este mes de diciembre la figura de Jesucristo. Hoy el tema que me compete es Jesús es Dios, visto desde la perspectiva del apóstol Juan. Jesús es Dios. De la perspectiva del apóstol Juan y de la perspectiva del Evangelio según Juan, ¿ok? Bien, antes nuestros servicios son los domingos, tenemos escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y a las 11 comenzamos con nuestro servicio de acción de gracias. Los martes tenemos verdades bíblicas. El martes pasado estuvimos hablando acerca de la honestidad y el próximo martes hablaremos sobre la generosidad a la luz de la palabra del Señor. Los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración y los jóvenes los sábados a las 5:30 tienen su servicio juvenil para la exaltación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le informamos a todos que este 31, el día 30, jueves 30, no tendremos actividad. Eso será el jueves de la próxima semana, no tendremos actividad, pero comenzaremos nuestro servicio de acción de gracias el 31 a las 10 de la noche. 31 de diciembre, 10 de la noche, vamos a esperar el año, como es costumbre de las iglesias de Dios, esperar el año en la iglesia, orando, cantando, alabando al Señor y como siempre también dando este mensaje evangelístico para las vidas. Bien, Jesús es Dios. Antes de entrar allí, tengo que resaltar las disputas cristológicas que ha habido en la historia y sobre todo que hubieron en los primeros 4 siglos de nuestra iglesia. Los discípulos, los apóstoles del Señor enfrentaron varios temas con relación a esto, como es el caso del apóstol Juan, que tuvo que enfrentarse en el mismo siglo primero a los gnósticos, que tenían una interpretación sobre Jesucristo totalmente apartada de lo que nosotros recibimos hoy. Pero también se levantaron a través de la historia ministros del cristianismo, porque no podemos decir que no eran ministros del cristianismo, no eran ministros de la fe de Cristo, se levantaron con algunas teorías en relación a Cristo y su relación con el Padre, totalmente desviadas de lo que se predicaba en el momento. Tal es el caso, por ejemplo, de Arrio y el arrianismo, que era una doctrina que rechazaba el dogma de la Trinidad. Según Arrio, contrario a lo que se predicaba en los primeros siglos de nuestra era, en los primeros siglos de la iglesia, Arrio se levanta diciendo que Jesús fue la primera creación de Dios. Por lo tanto, Arrio no veía a Jesús como el Hijo de Dios, sino que veía a Jesús como un ser creado. Él decía Jesús fue un ser creado y por lo tanto, como es un ser creado, en él no es 100% Dios. Es sí 100% hombre, pero no 100% Dios. Entonces, desde la perspectiva de Arrio, en esta disputa cristológica, él veía a Jesucristo como un ser elevado, como un profeta de Dios, mas no como como Dios, ¿ok? Arrio fue llevado, toda esta interpretación de Arrio y su doctrina fueron llevados al concilio de Nicea en el 325 y allí fue declarado como hereje.
Alrededor de 600 ministros, de 600 obispos se juntaron en la ciudad de Nicea y allí crearon lo que nosotros conocemos como el credo niceniano. En algún punto yo voy a hablar de esto, del credo niceniano más adelante, o del credo niceno, como se conoce, donde ellos defendían, número uno, la divinidad de Cristo y número dos, la Trinidad de Dios, con este concilio en contraposición a lo que Arrio decía. Después de Arrio se levantó una doctrina llamada el monofisismo, y esta doctrina del monofisismo, que se hizo muy famosa, decía que Jesús solo está presente en la naturaleza divina, pero no en la humana. Entonces lo que decía es, Jesús es un ser divino, pero no es un ser humano con condiciones humanas, con deseos humanos, con posición humana, con cuestiones naturales del ser humano. Esto era lo que señalaba esta doctrina del monofisismo. Este punto fue llevado a discutido por la Iglesia en el año 381, en lo que conocemos como el Concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla, y luego fue declarado como herejía, el monofisismo fue declarado como herejía en el Concilio de Éfeso en el año 431. Y allí se levantó una teoría, se levantó un credo refutando todo lo que enseñaba el monofisismo. Pero también con el monofisismo se levantaron otras doctrinas, como es el caso del nestorianismo, que también se le llama el difisismo o el diofisismo. Y esta doctrina lo que decía era que Dios, que habían dos naturalezas totalmente separadas en Cristo, totalmente divididas. Por lo tanto, había una naturaleza que era divina, que era del cielo, y una naturaleza que era humana. Pero estas dos naturalezas en ningún momento se juntaban. Habían dos naturalezas en Cristo que en ningún momento se juntaban. Contrario a lo que nos enseña el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 del verso 5 en adelante, cuando dice que hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación quedarse allá, sino que se despojó y vino y habitó con nosotros. Entonces Pablo aquí lo que está haciendo es una, se podría decir, una exégesis a la vida misma de Jesucristo, manifestando a Jesucristo en un ser humano, un cuerpo humano con dos naturalezas totalmente pegadas, 100% Dios y 100% hombre. Ahora, fíjese cómo he empezado hablando de estas disputas cristológicas que la Iglesia ha tenido que enfrentar y que sigue enfrentando el día de hoy, porque el día de hoy se levantan cosas que atentan, número uno, contra la divinidad de Jesucristo y atentan también contra la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También hay doctrinas que hoy se levantan atentando contra esto, que ven a Jesús como un ser humano, no lo ven como Dios mismo, lo ven como un profeta, pero no lo ven como Dios. Ahora, vamos a la Escritura para ver qué la Escritura nos dice a nosotros y en las propias afirmaciones escriturales, sobre todo en el libro de Juan, aunque hay otros libros que también lo manifiestan, pero sobre todo en el libro de Juan. Porque Juan, recuerde, de los que escribe con el Señor, solo él y Mateo estuvieron presentes. Y hemos hablado de los evangelios sinópticos, me refiero a Mateo, Marcos y Lucas, que todos tenían la visión de presentar algunos temas de Jesucristo, presentar las sanidades, presentar a Jesucristo como el Hijo de David, presentar a Jesucristo el Hijo del Hombre, etcétera, etcétera. Sin embargo, Juan, dentro de los evangelios, no se dedica a presentar estas cosas, estas características de Cristo, sino que las características que presenta básicamente nos dan las bases hoy para creer que Jesús es el Hijo de Dios y para creer que Jesús es Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver el día de hoy. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 58, lo tengo por aquí, Juan 8:58, Jesús afirma diciendo, le dijo Jesús, de cierto os digo que antes que Abraham existiera,
yo soy. Y esta afirmación de yo soy es la afirmación que el Señor le hace a Moisés cuando Moisés le pregunta, Señor, tú me estás enviando al faraón. Y si el faraón pregunta, ¿quién me envió? ¿Qué yo le voy a decir? Y el Señor le dice, dile, yo soy, te envía. Por lo tanto, esa afirmación de yo soy no es solo una afirmación de pronombre, es una afirmación de realidad. Jesús estaba haciendo un link, estaba tomando el contexto, el mismo contexto que pasó con Moisés. Él aquí lo está explicando y está diciendo, yo soy antes que Abraham. Yo soy antes que Abraham. Y es difícil para un ser humano hacer esta afirmación. Solo Dios puede hacer esta afirmación, y esta afirmación la hace en el Nuevo Testamento, aquí en el libro de Juan, y también la hace en el Antiguo Testamento cuando Dios está hablando con Moisés. Otra afirmación de Jesús es que el Padre y yo somos uno, y esto aparece en el libro de Juan capítulo 10 versículo 30. Vamos a buscarlo. Libro de Juan capítulo 10 versículo 30. Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Y yo creo que ante este versículo, ante este señalamiento que hace Juan, yo creo que no hay contradicción, no hay otra cosa que pueda contradecir esa. ¿Quién puede decir eso? El Padre y yo somos uno, o yo y el Padre somos uno. Jesús fue quien hizo esta afirmación. También lo afirma en Juan capítulo 5, versículo 17. Vámonos allá. Juan capítulo 5, versículo 17 dice así, pero Jesús le respondió, mi Padre está ahora trabajando y yo también trabajo. Jesús presenta al Padre, se presenta en igualdad con el Padre en ese punto. ¿Por qué? Porque los señalamientos que le estaban haciendo aquí era que Jesús había sanado un paralítico en sábado, el paralítico de Betesda que aparece en Juan capítulo 5. Y entonces se está acusando al paralítico y luego se acusa al Señor de haber hecho una sanidad en sábado. Y Jesús le dice una afirmación bastante recia, bastante chocante. Le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Es decir, si mi Padre trabaja y yo trabajo, ¿quiénes son ustedes para decir lo contrario? Entonces, era una afirmación aquí que Jesús estaba haciendo acerca de su persona en contraposición a la creencia de ellos, pero en alianza a lo que Dios mismo establecía. Jesús con estas palabras estaba diciendo, yo soy Dios. Mateo, fíjense que me salgo un poco de Juan ahora para afirmar esto que dice Mateo en el capítulo 25, de Mateo, versículo 31, donde Jesús hace un señalamiento que debemos prestar atención. Y este señalamiento es que Él vendría un día y se sentaría en su trono y entonces tendría haría algo que según el pueblo judío solo Dios podía hacer esto, y era juzgar. Él se sentaría allí en su trono y juzgaría a las naciones. Mateo 25 desde el verso 31. Yo lo leo así, dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará a los unos de los otros, como cuando el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, y aquí habla, entonces el rey, la pregunta es, ¿quién es este rey? Bueno, en el versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga. Es decir, Jesús se proclama aquí, no solo el Hijo del Hombre, sino que se proclama Dios. ¿Cuándo? Cuando hace la separación de juzgar. Todo el pueblo judío hasta este punto entendía que todo el ser humano un día comparecería delante de Dios y Dios lo juzgaría. Dios es el que tiene la facultad de juzgar. Y Jesús aquí está afirmando que esa facultad de juzgar es de Él. Entonces el rey dirá, y él cuando habla aquí del rey también se está refiriendo a él. Entonces el contexto aquí me habla de tres
Tres posiciones diferentes. El Hijo del Hombre, número 1, el que ha de juzgar al mundo, número 2, y el Rey. Y Jesús hace las afirmaciones de las tres cosas en estos versículos. Entonces el Rey, verso 34, dirá a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, tuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuimos forasteros y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondió el rey. Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. Es decir, Jesús aquí está manifestando que Él es Dios porque tiene la facultad de juzgar y le será dada esa facultad el día que el Hijo del Hombre regrese. En Juan capítulo 5 también hace un señalamiento de que Él es Dios, capítulo 5, versículo 25, y quiero que vaya conmigo allá, por favor. Debí anunciar al principio, amados hermanos que me están escuchando y los que están en YouTube, que debieron tener una Biblia a mano, porque y yo creo que todos los jueves y a todos nuestros programas la gente debería tener Biblia a mano para sentarse a analizar lo que estamos diciendo. Juan capítulo 5, estamos hablando de que Jesús es Dios. Juan capítulo 5, versículo 25, también aquí se hace una afirmación. Fíjese lo que dice: de cierto os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de ¿quién? Del Hijo de Dios, dice ahí. Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. ¡Guau! Espérate. Porque según tengo aquí en mis notas, Jesús está afirmando cosas que solo Dios hace. Es decir, Jesús está diciendo que el Padre le ha dado la facultad de lo que oyen la voz del Hijo del Hombre vivirán. Pero si nos vamos al libro de Isaías, capítulo 43, verso 25, o al libro de 1 de Samuel 2:6, nos va a decir que el único que tiene facultad de dar vida y de quitar la vida y de levantar de la muerte es Dios. Y eso era lo que los judíos creían. Eso era lo que los judíos creían y enseñaban. Sin embargo, aquí Cristo Jesús está diciendo que el Padre le ha dado a Él esa facultad de darle vida a los que Él ha llamado. Gloria al Señor. En Marcos capítulo 2, mire, estoy tocando muchas citas porque la única manera que nosotros podemos sustentar que Jesús es Dios es a través de la misma palabra del Señor. Y en este punto, fíjese que no he tocado citas del apóstol Pablo, sino que he tocado citas del propio Evangelio. Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7. Fíjese lo que dice. Dice así: y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay una pregunta. ¿Quién es el que tiene la facultad de perdonar pecados? Porque a Jesús se le juzgó por eso de perdonar pecados. ¿Y quién es este que puede perdonar pecados? De hecho, en el versículo 7 dice: este hombre está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y con esta afirmación de que Jesús dijo: tus pecados te son perdonados, ¿qué estaba afirmando? Piénselo en su hogar. ¿Qué estaba afirmando? Que Él era Dios. Ay, gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Entonces Él tiene la facultad también de perdonar pecados con la afirmación de eso. No solo eso, Juan capítulo 14, versículo 13, vámonos allá por favor, Juan 14, 13. Jesús también manifiesta aquí la facultad que le ha sido dada del Padre de contestar oraciones. Por si los judíos pensaban que Dios era el que contestaba oraciones, Jesús está diciendo aquí en Juan 14, 13, y todo lo que pidáis en mi nombre,
eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Cristo. Otra vez, todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y esto es para una sola cosa, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Contestar oraciones. ¿Quién puede hacer eso? ¿Acaso puede María contestar oraciones? ¿Acaso puede Pedro, Juan? ¿Acaso pueden los íconos contestar oraciones? Me refiero a íconos, a las imágenes. ¿Las imágenes pueden contestar oraciones? No. Solo Dios puede hacerlo. Y Cristo en esto afirma que Él es Dios. No solo eso, Mateo capítulo 28, versículo 20, también Jesús afirma que no solo Él puede contestar oraciones y levantar a los enfermos y sanar, levantar a los paralíticos y sacar de la tumba a los muertos, no solo puede hacer eso, sino que también Él les promete a sus seguidores, Mateo 28, 20, le promete a sus seguidores que va a estar con ellos todos los días hasta el fin. Dice así, Mateo 28, 20, es el último versículo del libro de Mateo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Puede alguien desde la muerte decir eso o tiene que ser alguien que esté vivo para hacer esa afirmación? Tiene que ser alguien que esté vivo y tiene que ser alguien que tenga el poder para hacerlo y solo Dios puede hacerlo. Por eso nuestra afirmación es que Jesucristo es Dios. Aparte de eso, ese Jesús que es Dios también es nuestro creador. Eso es lo que afirma Juan capítulo 1, versículo 3. Juan 1:3 dice así: todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, y cuando aquí se refiere a Él, se está refiriendo a lo que en el versículo 1 menciona, el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Versículo 11 dice, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y completamos su gloria. Vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre que estaba lleno de gracia y de verdad. La pregunta es, ¿quién fue el creador? Aquí Juan dice que fue Jesús. ¿Hay alguna duda de que Jesús es Dios? Jesús, por último, y este va a ser el último versículo que voy a ver, por último, Él señala en Juan capítulo 16, versículo 15 lo siguiente. Él dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibiría de lo mío y os lo hará, que recibirá de lo mío y os lo hará saber. Y aquí estaba hablando de lo que el Espíritu Santo vendría a hacer en nosotros. Jesús afirma aquí, todo lo que es del Padre es mío. Por lo tanto, amados, ciertamente la palabra Trinidad no aparece en la Escritura. No está la palabra Trinidad en la Escritura. Pero todas las citas que he mencionado hablan de que Jesús vino a operar siendo Dios. Y como Dios podía fácilmente tomar un cuerpo, apropiarse de un cuerpo, asirse de un cuerpo y vivir entre los hombres, para conocer a los hombres, para estar entre ellos, para ser el sacerdote perfecto que dice el libro de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se conduela de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. Pero así siendo tentado en todo, se levantó de la tumba, aún fue muerto, se levantó de la tumba para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Jesús es Dios, que no le quede a usted la menor duda, porque la Biblia así lo certifica. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes, amados.